Buenos días a todos, gracias por participar. Hoy vamos a estar brindando la capacitación, la webinar de diferencias en liquidación, en la cual vamos a ver cuáles son las diferencias posibles dentro de la liquidación, los faltantes, los sobrantes y cómo salvar dichas situaciones. Para los que no me conozcan, mi nombre es Pablo Ríos, soy supervisor de Mesa de Ayuda. Nos va a estar acompañando Mariel Saldivia, que va a estar brindando la misma, es especialista en ERP y es parte del equipo contable, así que le voy a dar lugar que pueda comenzar. Muy buenos días, mi nombre es Mariel, como bien dijo Pablo. En el día de hoy vamos a estar brindando lo que es la capacitación de liquidaciones de repartos, ¿sí? Centrándonos más específicamente en lo que son las diferencias que pueden llegar a haber en las liquidaciones. Bien. Para ingresar al módulo de liquidación, yo lo que voy a ir es a buscar la parte del módulo de distribución, repartos, liquidación, y acá me va a abrir esta pantalla, donde voy a ver la grilla, o sea, el listado de liquidaciones de repartos. Antes de comenzar a poder ver esta grilla, me gustaría comentarles que existen ciertos parámetros para poder configurar lo que son las liquidaciones, ¿sí? Estos parámetros los puedo buscar escribiendo la palabra parámetros directamente o si no en la distribución, gestión, parametrización. Tenemos varias cuestiones a tener en cuenta. Por ahí las que son más importantes, más influyentes es, por ejemplo, los repartos, donde nos indican que se puede generar una asignación obligatoria de choferes a los repartos. Es decir, si yo lo tengo tildado en sí, el reparto, o sea, la carga, la planilla de carga y la planilla de descarga, sí o sí va a tener que tener un chofer asociado. O sea que eso también está bueno para que lo tengan en cuenta. Más abajo voy a ver en el apartado de liquidación, por ahí la cantidad máxima autorizada de cargas pendientes de liquidar. Esto lo tenemos con un número por ahí bien alto, como para no interrumpir la operatoria de la distribuidora, pero se puede también parametrizar para, por ejemplo, poner, no sé, hasta 10 cargas. Entonces, lo que va a hacer el sistema es advertirme cuando yo llego a la planilla de carga 10, me va a advertir que estoy cerca del límite, digamos. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta son las penalidades. Por ahí no es algo que se utilice mucho, pero está bueno que por ahí lo tengan en cuenta. Tenemos para configurar tasa de penalidad a aplicar a los faltantes de liquidación y una tasa de penalidad a aplicar a los sobrantes de liquidación. Si hacemos clic en la ayuda, nos va a indicar que determina una tasa de penalidad que será aplicada sobre el precio de los productos con diferencias positivas, o sea, los sobrantes, o negativas, que serían los faltantes de la liquidación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un faltante que, no sé, lo dejé al 100%, lo que va a pasar es que si al chofer le genera un faltante de liquidación, si yo lo tengo al 100%, me va a duplicar el precio, o sea, me va a cobrar el doble, ¿sí? O sea, se le va a cobrar el doble al chofer. Es decir, si tengo, por ejemplo, una lata de cerveza que sale 100 pesos, se va a cobrar a 200 pesos, por ejemplo. Y si tengo una tasa de penalidad a aplicar a los sobrantes de liquidación, funciona directamente a la inversa. Si pongo un 100%, no le voy a cobrar nada, y si lo dejo en 0, le voy a reconocer el precio actual del producto. Eso está bueno para tenerlo en cuenta también. Otro concepto, digamos, a tener en cuenta, otra parametrización, son los comprobantes que yo quiero configurar, ya sea para cuando se generen faltantes de mercadería, sobrantes de mercadería, faltantes de vacíos, sobrantes de vacíos. Es decir, yo voy a poder elegir el comprobante que quiero que se emita al generarse alguno de estos movimientos. Y permite posponer entrega de los comprobantes. ¿Qué me va a permitir esto? Es posponer el comprobante para que no se liquide en ese momento. Es decir, si yo pospongo un comprobante, lo que me va a hacer es bajarlo del camión para poder subirlo, por ejemplo, al otro día en otra carga. Esto no me va a ahorrar la descarga, o sea, yo voy a tener que hacer la descarga igualmente, pero lo que va a hacer es generar que se pueda realizar en otra carga. Pasando lo que son los parámetros, vamos a ir netamente a lo que es la parte de listado de liquidaciones de repartos. En esta grilla vamos a poder ver, filtrar por la fecha desde y la fecha hasta. El sistema me trae ya definido, o sea, ya directamente me lo trae como incluir anuladas, por defecto
lo trae de esa forma, pero también puedo estilar y que me muestre solamente las que no fueron anuladas. Puedo buscar un campo de referenciados, o sea, puedo buscar si sé la liquidación o el número de liquidación, lo puedo buscar por acá. Puedo ir actualizando las liquidaciones, puedo configurar la impresión. Esto, de acuerdo en la parte de editar, yo puedo dejar asentado qué es lo que quiera que me imprima cuando yo genero la impresión de la liquidación. Por ahí, si son varias personas las que liquidan, por ahí está bueno que cuando el tesorero tenga todas las liquidaciones de todas las personas, está bueno que todos por ahí tengan la misma configuración de impresión como para que sea más fácil la lectura. Pero igualmente esto se configura por usuario y cada uno elige cómo quiere ver la liquidación. Tengo también la posibilidad de autoajustar columnas, restablecer a la configuración de columnas anterior y una guía de ayuda también. En esta parte lo que voy a poder configurar son las columnas que yo quiero que se vean o que no se vean. Yo puedo ir tildando y destildando y me va a mostrar, de acuerdo a lo que yo tengo tildado, qué es lo que quiero ver en esta primera pantalla. Acá voy a ver las fechas, si está anulado o no, está anulada esa liquidación. Voy a ver el número de liquidación. Este número se va a generar una vez que yo cierre la liquidación. Si una liquidación tiene un número, quiere decir que está cerrada, que ya fue cerrada. Puedo ver la sucursal, el transporte, el chofer, el cajero que está involucrado en esa liquidación, la caja y demás. Si yo me voy al botón de más, que es este botón que está acá arriba, voy a poder generar un nuevo cierre de liquidación. Acá vamos a ver las diferentes tarjetas, que son los diferentes repartos. En el cuadrante de arriba voy a poder ver el transporte, que está de acuerdo al maestro de transporte, o sea, como yo lo tengo creado en el maestro de transportes, y me va a aparecer, bueno, el transporte y el nombre del transporte. También veo en las tarjetas lo que lleva la tarjeta, digamos, que están adentro, el total al contado, total en cuenta corriente, la venta final, que sería lo contado más la cuenta corriente, el valor de la carga. Este valor de carga va a estar relacionado a la lista de precios asociado al cliente, asociado al transporte. O sea, el transporte tiene que tener un cliente asociado y ese valor de carga está asociado a la lista de precios que tiene ese cliente. También voy a poder visualizar la cantidad de planillas que están dentro de este transporte, los cobros que se realizaron y la antigüedad máxima de planillas. Esto es expresado en días, ¿sí? O sea, voy a ver la planilla más antigua expresado en días, lo voy a ver desde esta forma. En la parte de abajo, lo que voy a ver es un totalizador, o sea, me va a sumar todo lo que yo tengo en total contado de todas las tarjetas, el total en cuenta corriente, el total cobrado y el valor de la carga, que es lo mismo que les comentaba anteriormente. Nosotros vamos a tomar como ejemplo el transporte 14, que es por ahí donde estuve armando lo que es los ejemplos. Si hacemos clic podemos ver las planillas o con F5 directamente las abrimos. Esta tarjeta transporte va a tener 4 planillas. Si ponemos ver planillas, voy a ver las mismas tarjetas, o sea, con la misma información, pero me va a indicar lo que tengo yo en cada planilla, ¿sí? Las que están en verde corresponden a planillas de carga y lo que está en naranja corresponde a la planilla de descarga. O sea, esto es lo que el repartidor salió a la calle y esto es con lo que volvió, ¿sí? O sea, lo que se descargó en lo que es el Chess escritorio, que ahora lo vamos a ver en un ratito. También puedo, dentro de lo que es estas tarjetas, fíjense que no tengo un chofer asignado. Si yo quisiera brindar un chofer, o sea, si yo quisiera asignarle un chofer a esa planilla, lo puedo hacer desde la impresión de cargas confirmadas. Si ponemos impresión, van a ver que nos lleva al módulo de distribución, repartos, consulta, impresión. Voy a buscar la planilla de carga, que es la 55283, y proceso. Me va a abrir las que estén más cercanas a este número, porque no le puse hasta qué número quiero que me traiga, y buscamos la 55283. Yo hago clic acá y me va a aparecer en la parte de acciones, voy a tener un camión donde puedo asignar la formación. Desde acá yo voy a poder asignarle un chofer. Por ejemplo, tomo este chofer y lo llevo a la parte de choferes, ¿sí? Entonces, yo voy a tener en esa tarjeta un chofer asignado y lo guardo obviamente. Y me va a aparecer en la parte del nombre del chofer. También, o sea, si yo elijo un chofer,
voy a tener que también elegir un chofer en la descarga por este tema de la configuración que les había comentado anteriormente. También acá voy a poder ver la venta contado, la venta cuenta corriente, la venta final, el valor de la carga, el número de la planilla de carga, los cobros que se realizaron y la antigüedad máxima. Si yo elijo, por ejemplo, estas tres tarjetas, les comento también que acá arriba puedo ir actualizando las planillas, ¿sí? O sea, a medida que vamos liquidando, voy a poder ir actualizando las planillas. Y en esta parte de abajo voy a ver el totalizador también, pero de estas planillas que tengo yo en pantalla. Si yo elijo, por ejemplo, estas tres tarjetas, ¿sí? Puedo elegir varias cargas, varias descargas, eso depende de cómo ustedes lo quieran manejar. Me va a abrir esta pantalla, ¿sí? En esta pantalla yo voy a tener que corresponde a la liquidación 14 del transporte CDM Montaña José Luis. Voy a tener las cargas que seleccioné y acá en esta parte derecha voy a tener ciertos botones. Estos botones me van a servir para plasmar lo que pasó en la calle con ese repartidor. ¿Sí? O sea, todo lo que pase o lo que suceda en la calle, yo lo tengo que poder plasmar en la liquidación como para que quede plasmado, digamos, en lo que es la liquidación del reparto. Puedo ir actualizando, puedo generar cobranzas, ¿sí? O sea, que si yo tengo, por ejemplo, este comprobante que está en cuenta corriente con este cliente, yo lo que puedo hacer es generar una cobranza que me va a llevar al reporte de cobranzas, al módulo. Y voy a ingresar, por ejemplo, el cliente 10, me va a aparecer la factura, digamos, que yo tenía en la liquidación y acá puedo generar un recibo, ¿sí? Yo puedo generar un recibo e imputárselo, digamos, a lo que es ese cliente. Cuando yo genero un recibo, me va a aparecer en esta parte, o sea, en los comprobantes que ingrese. Cuando yo genero un recibo, ese recibo va a quedar dentro de lo que es la bolsa de liquidación. O sea, yo voy a tener una gran bolsa de liquidaciones donde voy a tener transferencias, cheques, efectivo y demás. Ese recibo va a quedar adentro de la liquidación, pero yo no le puedo asignar un cobro, ¿sí? O sea, por ahí es una consulta que tenemos bastante frecuente, donde se quiere asignar un cobro a ese recibo y no lo voy a poder hacer dentro de la liquidación, sino que va a quedar dentro del cierre final de la liquidación. Si yo quisiera asignarle un recibo a un cliente y generarle, o sea, hacerlo de alguna forma de cobro distinta a la que tengo en la liquidación, lo tengo que hacer por fuera. También puedo registrar los gastos, ¿sí? O sea, puedo ingresar los gastos que tuvo el chofer en su salida, digamos. Estos gastos también los voy a generar desde esta parte. Puedo ingresárselo a un proveedor que ya tengo generado en el maestro de proveedores. Lo puedo tener al chofer asignado como un proveedor también. Puedo tener un proveedor ocasional. O sea, desde acá yo voy a plasmar los gastos que tuvieron dentro de ese reparto que se generó y directamente los asigno de esta forma. Pueden ser gastos de combustible, pueden ser gastos de viáticos, no sé, que se le haya pinchado una rueda y demás. Y también tengo la opción de emitir comprobantes, ¿sí? O sea, todos los comprobantes que yo quiera emitir los puedo ingresar dentro de la liquidación, ¿sí? Yo tengo la opción de ingresar cualquier tipo de comprobante, directamente lo puedo hacer desde acá y me va a quedar en la parte de comprobantes. También puedo agrupar por comprobantes por cliente. Yo acá tengo pocos comprobantes porque es a modo de ejemplo, digamos, pero sí, vemos que generalmente tienen muchas más formas, digamos, de comprobantes, tienen muchas más cantidades de comprobantes. Verificando en esta parte, yo en lo que son los botones puedo cambiar la forma de pago del comprobante. Por ejemplo, si este comprobante está en cuenta corriente, yo puedo cambiar la forma de pago. Para cambiar la forma de pago yo tengo que tener una seguridad. Por ejemplo, nos vamos a la parte de seguridades en Chess y si pongo cambiar en la parte de seguridades especiales, yo voy a ver que el cambiar forma de pago cuenta corriente a contado o puedo cambiar forma de pago de contado a cuenta corriente. Es decir, yo tengo que tener esta seguridad para que me permita cambiar el comprobante. También tengo el importe final controlado. Esto me indica que los comprobantes que están en cuenta corriente llevan un doble control. O sea, cuando yo los voy a cerrar la liquidación me va a pedir que tenga un doble control para que se verifique y se genere una firma, digamos, de que está controlado. También puedo consultar el comprobante, me va a mostrar el comprobante en sí.
y marcar como no controlado en el caso de que sí esté controlado. Si yo me voy en la parte de abajo a los artículos, voy a poder ver las diferencias que puedo llegar a tener. En este caso, yo lo que tengo es diferencias positivas, como pueden ver. ¿A qué se refieren estas diferencias positivas? Yo puedo verlo, por ejemplo, desde, yo veo que acá tengo en cargas 3, o sea, en la planilla de carga tengo 3 de este artículo que es el 1473. En las entregas tengo 3 entregados, pero no tengo facturados, ¿sí? Si yo consulto, o sea, sobre la línea me posiciono y voy al detalle de movimientos, me va a mostrar todos los movimientos que tuvo este artículo, digamos, y los comprobantes involucrados. Me va a decir que tengo una cantidad de 0 y que en la planilla de carga tengo 3. Entonces, cuando yo tengo más o menos esta situación, digamos, puede variar, o sea, esto de las liquidaciones es bastante general lo que yo voy a mostrar, pero cada distribuidora puede llegar a tener casos especiales. Pero si yo veo que tengo este formato, lo que voy a ver es que si yo consulto el comprobante, donde está esa diferencia, que sería el 2, aguárdenme, el 2. Si yo lo consulto haciendo doble clic, me va a mostrar que es un comprobante que tiene un cambio. Ustedes fíjense que las X, recuerden que las X corresponden a cambios. El sistema lo que hace automáticamente es cuando yo genero una factura de cambio, el sistema lo que me va a pedir es que yo traiga ese producto de vuelta. O sea que directamente, si yo cargo una factura que sale con un cambio, el sistema, por más que tenga la configuración que tenga sobre lo que son los cambios, me va a pedir, o sea, me va a exigir digamos, el producto de vuelta. Ese producto de vuelta, yo tengo dos formas de registrarlo en lo que es la planilla de descarga. Puedo llevarlo a un depósito general, donde van todos los artículos que yo tengo, o si no, en todo caso, puedo llevarlo a un depósito en mal estado. ¿Sí? O sea, son dos formas de registración. Ese sería el caso de diferencia positiva que corresponde a un cambio. Acá vamos a ver que yo tengo otra diferencia con otro formato distinto, ¿sí? Ven que tengo en cargas tengo una, en descargas tengo 0, entregadas tengo 1, o sea que se entregó, pero tengo una diferencia positiva que es de un bulto. ¿Qué pasa con esto? Yo también puedo con F10 ver la línea, me va a indicar que en la planilla de carga tengo la cantidad de un bulto. Si yo me fijo lo que corresponde a este artículo, lo que voy a ver, si yo busco digamos, si el chofer me dice, esta diferencia está en el comprobante 1, yo lo vengo a buscar directamente y voy a ver, si le hago doble clic sobre el comprobante, voy a ver que va a corresponder a un vacío, ¿sí? O sea, yo cargué un artículo que es el 15243. Ese artículo lleva consigo, o sea, lleva relacionado un vacío, o sea que lo que el sistema me hace es traerme el vacío, o sea, ven que es distinto, ¿sí? O sea, es 2756, es el vacío relacionado a ese lleno. El sistema lo que me va a pedir es que si yo facturo, si yo le entrego ese envase lleno al cliente, me va a pedir el vacío de vuelta. Esto yo lo puedo, digamos, salvar la diferencia descargando ese vacío en una planilla de descarga. Recuerden que las planillas de descarga yo las voy a generar desde stock, ingreso consulta de movimientos y la planilla de descarga. Si yo, por ejemplo, tengo vacío y el cliente me lo devolvió, o sea que volvió en el reparto, el chofer me lo trajo de nuevo, yo lo puedo salvar la diferencia con una planilla de descarga. O si no, lo otro que puedo hacer es ingresar un comodato, ¿sí? O sea, yo ingreso desde acá y le ingreso a ese cliente, le voy a ingresar un comodato como para prestar, digamos, ese envase, ¿sí? Por ejemplo, si es la primera vez que le entrego a ese cliente ese envase vacío, o sea, y él no tiene para darme, porque es la primera vez que le estoy vendiendo, entonces yo le puedo generar, bueno, te los dejo, pero te voy a generar un comodato. Entonces esa sería la otra forma de salvar esta diferencia. Si ven en esta parte me va a indicar las diferencias que yo tengo en bulto y las diferencias que tengo con la parte económica, o sea, valorizada. Lo que es la parte de bultos me va a decir que yo tengo un bulto y 38 unidades. Estas 38 unidades es
por la diferencia, digamos, o sea, yo tengo un bulto cerrado y me va a hacer los 3 unidades que tengo dividido la cantidad que tengo en el bulto cerrado. O sea, me va a dividir las cantidades y por eso me la deja en una unidad decimal. O sea, divide la cantidad de unidades que entran en un bulto completo. Desde acá yo voy a poder ver las entregas, también totalizado, las cobranzas que se realizaron, es decir, los recibos que yo generé dentro de esta liquidación. Voy a ver lo que tengo en cuenta corriente, los gastos que se generaron, que obviamente van a estar restando. Lo anticipado corresponde a los anticipos a cuenta. Si yo genero un anticipo a cuenta y se lo asocio a mi carga, lo que va a pasar es que después, cuando yo cierre la liquidación, lo voy a tener como un medio de cobro. O sea, voy a poder tomar ese anticipo que se va a tomar de forma completa. Al estar asociado a una carga, me va a obligar a tomarlo de forma completa y puedo registrarlo como un medio de cobro. O sea, puedo tomarlo como un medio de cobro. O sea, que teniendo todas estas situaciones acá, lo que me indica es que lo que voy a percibir, o sea, lo que tengo que percibir del chofer es 75.748 pesos con 59 centavos. Lo que corresponde a las diferencias en valor es lo que les hablaba al principio con respecto a los faltantes y sobrantes. O sea, esta es la diferencia que yo tengo con respecto a la parte económica. Como les indicaba, si yo, por ejemplo, tengo todas estas planillas y la relaciono a la descarga, que es lo que yo estuve realizando, fíjense con los envases vacíos y con el cambio, yo voy a ver que desaparecen, o sea, se menetean los artículos que antes estaban con diferencias. ¿Qué pasa cuando yo tengo una diferencia en este estado? Es una diferencia que está en negativo. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, yo generé una factura a este cliente, le facturé por 3 bultos, se volvió cuando el chofer, perdón, le entregó la mercadería, el cliente le dice, no, te devuelvo un bulto porque no es la cantidad que pedí, por ejemplo. Entonces, en la planilla de descargo yo voy a tener que volvió un bulto, o sea que se entregaron 2, ¿sí? Las entregas son las cargas menos las descargas. Le facturé 3 en total, o sea que lo que voy a tener que hacer es una nota de crédito. Esta nota de crédito va a ir directamente al cliente o en el caso de que no quiera hacer, o sea, de que no sepa qué cliente es o quiera hacérsela al chofer, directamente se va a generar al cliente asociado al chofer. Es decir, yo no puedo cerrar una liquidación con diferencias. Todas las diferencias tienen que estar saldadas. Si yo no las saldo con los clientes, la voy a saldar con el chofer, o sea, con el cliente asociado al chofer. Si yo me fijo, por ejemplo, en esta línea con F10, veo el detalle de movimientos que involucran en el artículo 870, me va a indicar todos los movimientos que tuvo las diferentes facturas que estuvo involucrado, la planilla de carga y descarga. Tengo la opción de generar rechazos, o sea, si yo sé a qué factura corresponde, puedo generar un rechazo total, que este no sería el caso, porque en este caso me devolvió solo uno, pero puedo hacer, por ejemplo, un rechazo total, me va a pedir un motivo sí o sí, o sea, le tengo que ingresar un motivo. Y si no, lo que debería hacer es un rechazo parcial. Si son comprobantes que son a nivel general, o sea que no llevan CAE, lo que me va a hacer el sistema es, me va a generar una nota de crédito y va a quedar dentro de los comprobantes. Si son comprobantes que no son con CAE, o sea que son general, lo que va a hacer el sistema es anular la factura y generar la nota de crédito. ¿Sí? Al ser con CAE no me va a permitir anularla. Entonces, si yo voy a esta parte, me está indicando que está en la factura B, serie 2, número 3. Si yo busco esa factura, la puedo buscar por acá también, genero un rechazo parcial, por ejemplo, y acá me va a indicar qué comprobante quiero usar yo o sea, dentro de las notas de crédito, obviamente, puedo elegir el comprobante, el talonario, el motivo de rechazo, que siempre me va a decir, siempre me va a pedir un motivo de rechazo. Y acá con F8 voy a poder ingresar las cantidades anuladas. Si le hago doble clic, directamente voy a ingresar en las unidades, aguárdenme, y voy a poder generar el rechazo en los bultos rechazados. Acá, perdón, no son unidades, sino que son bultos. ¿Sí? O sea que yo voy a ingresar el bulto y acá voy a ingresar 0. Verifico, confirmo y ahí lo que se va a generar es una nota de crédito. ¿Sí? Esto al ser una demo puede llegar a haber diferencias, o sea, porque es una demo que usamos todos, pero bueno, puede llegar a haber alguna diferencia. En el caso de que yo no tenga diferencias acá, lo que voy a hacer es directamente, si yo ya saldé todas las diferencias que tengo, y no tendría diferencias en esta parte. Cuando yo voy a cerrar la liquidación, lo que va a hacer el sistema, en este caso, porque me quedó en positivo, ¿sí? Me va a generar una diferencia, una factura.
¿sí? Esta factura va a ir directamente al cliente que está asociado al chofer, ¿sí? O sea que directamente yo le voy a facturar. Si no tengo a quién facturarle, o sea, si no sé a qué cliente le voy a facturar, se lo voy a imputar directamente al chofer, o sea, al cliente asociado al chofer. Después sí yo tengo que ver cómo se generan esas facturas o notas de crédito con una charla, digamos, con el chofer. Si yo pongo emitir comprobantes, voy a buscar un comprobante que no tenga CAE. Acá no me está trayendo el que yo creé para la capacitación, ¿sí? Bueno, pero en este caso lo que puedo hacer es emitir comprobantes y me va a llevar al cierre de lo que es la liquidación. En el cierre de lo que es la liquidación, yo voy a tener los medios de cobro para realizar la misma y voy a poder ingresar, si lo quiero hacer en efectivo, con transferencias, con cheques, o sea, depende de lo que yo quiera ingresar en ese cierre de liquidación. Lo más importante, y como repaso, como para que lo tengan en cuenta, es que si las diferencias son positivas, es porque falta alguna venta o algún registro de préstamo, es decir, algún comodato que yo presté a algunos envases, por ejemplo. Y cuando las diferencias son negativas, debemos hacer notas de crédito o bien un contracomodato si es que me sobraron envases y el chofer me retiró envases a clientes, digamos. Entonces, en este caso tenemos que generar los contracomodatos como para salvar esas diferencias. Cuando yo genero el cierre de la liquidación, si el cliente me trajo plata de más, se va a generar un sobrante de liquidación y si el cliente me trajo de menos, se va a generar un faltante de liquidación. Eso va a impactar directamente sobre el chofer. Eso sería más que nada como para que lo tengan en cuenta a nivel general, cómo salvar las diferencias tanto positivas como negativas. Como les indicaba, puede haber diferentes escenarios, esto es muy general, pero bueno, cada distribuidora puede tener distintos escenarios y por ahí lo que recomendamos es que nos llamen a mesa de ayuda y vemos en sí cuál es la diferencia real que tienen. Quiero mostrar. Dale. Acá ya me quedó sin diferencias, como ven en la parte de abajo, ¿sí? Y yo voy a cerrar la liquidación. Esto es lo que yo les indicaba con respecto a los medios de cobro del comprobante. O sea, si yo tengo en el cierre de la liquidación, tengo diferentes opciones para ingresar en el cierre de la liquidación como medio de cobro. Y si, por ejemplo, yo tengo plata de menos, o sea, si el chofer me trajo, no sé, 28.000 en vez de 28.830, lo que me va a generar es un faltante de liquidación, o sea que lo voy a ver desde esta parte como un faltante, que eso, bueno, se lo tengo que reconocer, digamos, o sea, solicitar al chofer, ¿sí? Si yo pongo confirmar, me va a imprimir la liquidación. Y acá voy a ver la liquidación de acuerdo a la configuración que yo tenía en un principio. Si me voy en la parte de detalles de cobro, voy a ver que está el monto cobrado, digamos, que fueron 28.000, y el faltante que se genera al cliente que está asociado al transporte o al chofer, que serían 830 pesos con 23 centavos. O sea, esta es la planilla que ustedes van a ver, o sea, la impresión que ustedes van a ver cuando se genera el cierre de la liquidación. Así que bueno, y ahí ya quedaría cerrada la liquidación con un número de liquidación que es como les había comentado antes. Si yo ingreso o consulto la liquidación, voy a ver todos los comprobantes que estuvieron que estuvieron involucrados dentro de esa liquidación. En la parte de stock voy a ver las diferentes planillas de carga y de descarga. En los gastos van a aparecer los gastos registrados y en las cobranzas cómo se generó el cobro de esa liquidación total, tanto el efectivo como el sobrante y faltante. Ahora sí, Pabli, muchas gracias. Gracias a vos, Mari. Bueno, les voy a compartir la pantalla final. Les agradezco nuevamente por participar. Todas estas webinars están siendo grabadas para luego poder subirlo a nuestros dos canales. Uno es nuestro canal de Nextbeam, bien, que es nuestro canal de YouTube. Y también lo subimos al aula virtual. Para aquellos que no conozcan el aula virtual, es un espacio que hemos creado hace ya más de un año, en donde no solamente subimos estas capacitaciones, sino que existen muchos videos de capacitaciones cortas. Cada distribuidora tiene un usuario gratuito del aula virtual. ¿Y por qué cuentan solamente con un usuario y tienen la posibilidad también de contratar más? Porque muchas distribuidoras para lo que lo utilizan también es para hacer evaluaciones, dado que la plataforma tiene para realizar evaluaciones de todo lo que se van dando en las distintas clases del aula virtual. Bien, aquellos que no tengan ni siquiera el usuario gratuito del aula virtual, no lo pueden solicitar a Mesa de Ayuda. Nuestro contacto de Mesa de Ayuda es soporte@nextbeam.com.
automáticamente ustedes nos pueden mandar un mail y se cargará un ticket automáticamente y un operador se va a estar comunicando con ustedes. Bien, bueno, les agradezco a todos nuevamente. Gracias por participar. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.